Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el tema de Cluster con Raspberry Pi, pero también se puede instalar en cualquier versión de Linux. Específicamente vamos a ver el Chameleon Cluster, que es un modelo de cluster del modelo Beowulf, y vamos a ver eso hoy. Bueno, antes que nada, vamos a hablar sobre qué es una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi es una placa que entra en una mano, lo pueden tomar en una mano. Es una placa bastante compacta y pequeña y es una mini computadora que consume muy poca energía. Básicamente consume lo mismo que un celular. Tiene puertos USB para conectarle el teclado, ratón y otros dispositivos, pendrive. Algunas versiones vienen con Wi-Fi y Bluetooth. Tiene conexión Ethernet, que es para conexión de redes. Entonces tiene conexión de redes la placa Raspberry Pi. Tiene, como les dije, conexión USB. Tiene conexión HDMI para conectarla a un monitor. Y tiene puertos de entrada-salida. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en cómo instalar una aplicación de Linux dentro de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi tiene en una SD card se instala el sistema operativo, aunque actualmente hay discos duros para este dispositivo, pero lo más normal es que tenga un SD card y ahí se carga la imagen del sistema operativo. Entra un sistema operativo compacto, bien pequeño. Generalmente es Linux, aunque hay versiones para Windows. Hay como Em, hay como 20 versiones de imagen de sistemas operativos que se les puede instalar, entre ellos Windows y una cantidad de Linux. Hay algunos ya preformateados para alguna función específica, por ejemplo en la de multimedia se le puede adaptar. Hay otra versión que es como la de Chromecast para conectarlo al televisor. Hay otras que, como les dije, es de multimedia. Otras versiones son para Retromanía, que es para el tema de videojuegos de consolas que se jugaban antes, es decir, que para consolas de juegos. Existen versiones para domótica y nuestra intención es ahora mostrar. No, de hecho, no les voy a poder mostrar físicamente esto porque esto hay que conectarlo en red con un router o con un switch, y no les voy a poder mostrar la pantalla de eso. Solamente ahora tengo instalado uno, pero por lo menos les voy a mostrar cómo se instala el proceso de instalación de la Raspberry Pi para instalar un cluster Chameleon o Camaleón cluster. Entonces vamos a ver eso. Hay versiones para Windows, pero nosotros vamos a instalar la que es Windows. Hay, hay imágenes de Ubuntu, pero es más pesada. Y hay una imagen del sistema operativo Linux que es Debian y se le llama Raspbian porque es para Raspberry Pi. Nosotros no vamos a ver el proceso de instalación, pero sí vamos a ver la instalación de un programa. Y luego, seguidamente, voy a adelantar parte de lo que vamos a ver la próxima semana, que es cómo instalar en Ubuntu un cluster MPI. De varias formas como se puede instalar eso. El proceso de instalación siempre es el mismo. Es una lástima que la clase pasada no les pude mostrar directamente en el Zoom cómo se instalaba el ABC Linux. Casualmente en la semana había pregrabado un video de cómo se instala, entonces eso le alcé en la plataforma. Pero les quería mostrar en Zoom cómo es el proceso de instalación.
De igual forma, ahí tienen en la plataforma todo el proceso de instalación de un Linux ABC cluster. Si quieren verlo después o ya lo vieron, que es, que es básicamente muy parecido a lo que vamos a ver hoy, pero la diferencia es que el otro ya viene preinstalado y nosotros aquí vamos a instalar. El proceso es el mismo, ya no vamos a ver ese proceso, pero sí vamos a ver cómo se instala desde cero. Cómo se instala desde cero un clúster. El proceso es muy sencillo, pero vamos a verlo por parte para que se pueda entender. Entonces vamos a usar una tarjeta Raspberry Pi, aunque también esto es válido para cualquier distribución de Linux. Solo hay que atender lo que les voy a decir en un momento para que tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar. Ahí tienen que esperar esta práctica. En primer lugar, introducimos el poder del clúster mediante Raspberry Pi con la librería de paso a paso de mensajes, que es el MPI. Entonces vamos a ver hoy la instalación de MPI y la próxima clase vamos a ver el concepto de qué es MPI. Entonces instalar paquetes, configurarlos, crear una red con Raspberry Pi y volverlos clúster. Crear una aplicación en paralelo en lenguaje C y ejecutar una aplicación en paralela que es parecida a la que ya hicimos la clase pasada. Y todo eso con el sistema operativo Linux, con una versión Debian Linux, que es una versión Raspbian, una versión específicamente creada para la Raspberry Pi. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿qué necesitamos hacer preliminarmente? Antes que nada debemos ejecutar los siguientes comandos para actualizar la base de datos del sistema operativo. En la línea de comandos de Linux vamos a escribir dos comandos. Uno es sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade. Vamos a escribir esto, le damos enter, vamos a esperar todo el proceso y luego vamos a darle sudo apt-get upgrade. Les explico qué son cada uno de estos. Sudo, hay muchas versiones de Linux que actualmente están omitiendo este comando, porque básicamente sudo nos permite elevar lo que nosotros tenemos como usuarios normales a superusuarios como si fuera el root. El sistema operativo Linux tiene un usuario principal que es el administrador, que se llama root, R-O-O-T, root. Ese usuario es el que tiene todos los privilegios para ejecutar cualquier cosa en el sistema operativo Linux. En cambio, los otros usuarios del sistema operativo solamente pueden ejecutar ciertas operaciones en el sistema operativo. Cuando uno escribe la palabra sudo, hace que lo que se va a ejecutar adquiera el nivel de superusuario, o sea, que adquiera ciertas características del root. Y por eso es que muchas versiones de Linux actualmente están limitando el uso del sudo. Pero hay por lo menos las versiones de Debian, Ubuntu y la mayoría de las versiones sí lo tienen. Para Red Hat no se usa este apt-get para instalar programas, sino se usa un comando que se llama yun, Y-U-N. Como son dos ramas diferentes de sistema operativo Linux, tienen comandos también diferentes. El apt-get se usa para instalar programas, y que es nuestro caso, que vamos a usar nosotros para instalar una versión del Chameleon Linux, que es un clúster en Linux. Entonces, para el sistema operativo Red Hat y CentOS, que son para servidores, se usa en vez del apt-get un comando que se escribe con Y-U-N, yun.
Pero eso es la diferencia, pero hacen la misma cosa. Bueno, volviendo a lo que es este comando, sudo apt-get upgrade y sudo apt-get update, lo que nos permite es básicamente el primero, que sudo apt-get update. Resulta ser que le explico primero de qué se trata esto. El Linux internamente tiene un archivo que es un catálogo, y básicamente en ese catálogo se guardan las aplicaciones que están instaladas. O sea, imagínense un cuaderno o un bitácoras, o un cuaderno donde ustedes van a anotar todos los programas que tienen instalados en su computadora. Y eso es lo que hace esta función de apt-get update. Verifica en todo el sistema operativo y actualiza todo el catálogo de los programas y las librerías y los paquetes que están instalados y las versiones de esos paquetes instalados de Linux. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de instalar cualquier programa es ejecutar estos dos comandos que están acá, tanto el update como el upgrade. Entonces, internamente sería como que yo registre todos los programas y librerías que tienen preinstalados, y eso se encarga el apt-get update. El update actualiza el catálogo del sistema operativo Linux. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí dice está instalado, por ejemplo, Mozilla o algún otro navegador y tiene tal cual librería. O está instalado un lenguaje C o un C++ y tiene tal o cual librería. O está instalado un Python 2, Python 3 y tienen tales librerías. O un servidor web que tiene tales archivos. Entonces registra todo eso, recompone todo la bitácora del sistema operativo. Y el apt-get update se encarga de traer los nuevos paquetes con las nuevas actualizaciones. Ustedes conocen las actualizaciones de Windows que se bajan automáticamente. Cuando tiene un parche en Windows, entonces el mismo sistema operativo envía unos archivos para poder cambiar las librerías DLL que están desfasadas por las nuevas librerías. Bueno, y hacer eso es lo mismo en Linux. En Linux también hay una función automática que hace este apt-get upgrade, pero si no lo tiene o no lo están ejecutando, entonces lo van a hacer apt-get upgrade, y con eso va a traer las nuevas versiones de las librerías y los nuevos archivos que están en los servidores en el mundo. Resulta ser que hoy en día instalar Linux es bastante fácil, porque primero tiene su proceso de instalación automática y solamente hay que configurar algún hardware que no está reconociendo, como alguna tarjeta gráfica o alguna cosa. Si reconocemos que no es nada fácil, inclusive en un Ubuntu reconocer una tarjeta NVIDIA es bastante complejo, porque por defecto no viene preinstalado eso. Hay que bajar un pequeño programa y luego configurar a mano. La misma cosa que si van a instalar a un hardware especial, lo van a hacer a mano. No es tómalo y úselo como es Windows, plug and play, no es completamente plug and play. Entonces tenemos que hacer a mano muchas de esas funciones. Hacer a mano también implica hacer el update como el upgrade a mano. Entonces ya sabemos qué es el update. Y el upgrade ya sabemos qué es lo que va a buscar. Va a buscar todas las nuevas versiones de librerías y programas que pueden estar obsoletos dentro del sistema operativo. Si hay alguna versión, lo va a traer. ¿De dónde lo va a traer? Buena pregunta. Lo traen de los servidores que tienen estos sistemas operativos. Cada distribución de Linux, ya sea Debian o Ubuntu,
muchas empresas o muchos usuarios prestan sus servidores y ahí cargan todas las nuevas aplicaciones que se va a requerir y todas las actualizaciones. Y lo que hace el upgrade es traer esos archivos de los servidores. Esto era mucho más complejo antes, que había que traerlo manualmente de algún sitio especial, bajarlo y actualizarlo a mano. Eso ya no se hace. O sea, no es que no se hace, se hace menos. Pero tenemos estas dos herramientas que ya nos permiten, primero, actualizar el catálogo y otro, actualizar los programas con sus librerías. Linux tiene unas librerías que tienen dependencias. Es decir, que baja algunos archivos que usan otros programas y viceversa. Entonces, tienen algunas librerías del sistema operativo que tienen sus dependencias. El problema que pasa es que a veces se rompe esas dependencias cuando se cambia o se instala algún programa o se corrompe el archivo, se descompone el archivo, vamos a decirle, se corrompe el archivo, o bajé sin querer librerías que no tendría que haber bajado. Entonces se reemplaza una librería por otra y eso genera problemas dentro del sistema operativo. Por eso mucho cuidado con el tema de instalar nomás programas sin saber qué versiones de las librerías. O sea, con las librerías lo que más, no con los programas pueden reemplazarlo normalmente, pero instalar las librerías y que tenga sus dependencias, ese es el tema. Afortunadamente el upgrade tiene inmerso las capacidades de poder analizar si, por ejemplo, un servidor web, qué librerías va a necesitar, y según el catálogo que está dentro de la computadora, que para eso ejecutamos el update, y lo que se encuentra en el servidor, entonces se chequea eso y se verifica. Entonces el upgrade trae exactamente las librerías con sus dependencias que se requieran. No es 100% fiable porque a veces también vienen corrompidas porque se corta la comunicación o porque en algún momento dado yo instalé algún programa o borré algo y quedó como huérfano ciertos archivos y ciertas librerías. Entonces también se pierden esa relación y dejan de funcionar correctamente. Entonces la dependencia de las librerías se rompe. Mucho cuidado con eso, para no reinstalar todo el sistema operativo o tener que borrar todo a mano y ver un montón de tutoriales para poder arreglar esos problemas. Entonces, inicialmente vamos a cargar nuestro catálogo, actualizar nuestro catálogo con sudo apt-get update. Entonces voy a tener privilegio de usuario, de superusuario, para ejecutar este comando. Si yo ejecuto apt-get update sin el sudo, me va el sistema operativo, si yo no soy un usuario administrador, me va a decir que yo no tengo privilegios para ejecutar ese comando. Por eso necesariamente voy a anteponerle la palabra sudo. Y si escribo sudo apt-get update y le doy intro, entonces él va a hacer el proceso. Esto tardaría más o menos entre hacer este proceso. Primero ve las dependencias y después nos pregunta si queremos actualizar el catálogo y le damos yes. O sea, nos salen dos palabras en inglés, Y o N, sería yes o no. Y si le damos yes, él va a actualizar. Aproximadamente, dependiendo de la velocidad de internet que tengamos y de la capacidad de la Raspberry Pi o de la computadora que tengamos, porque esto también es válido para cualquier computadora, no es únicamente para la Raspberry Pi, es para cualquier computadora, los comandos que estamos viendo. Entonces, si la computadora es rápida, básicamente tarda entre
15, 20, 30, 45 minutos el proceso del apt-get update. Entonces tampoco no podemos verlo en clase porque tarda un montón eso. Y el comando sudo apt-get upgrade tarda mucho más que el update. Dependiendo de la dependencia de paquete y de todo lo que tengamos instalado, hay veces que pueden durar horas. Por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3, 6 horas, 12 horas, dependiendo qué tan grande sea nuestro disco y qué tan cargado tengamos. Y depende de la comunicación que tengamos en internet y de la velocidad de nuestro sistema operativo. Entonces es un proceso bastante lento el upgrade, como se dan cuenta. ¿Por qué es lento? Porque tiene que bajar muchos programas, bajar muchas librerías y cargar en el sistema operativo, revisar esas dependencias. O sea, lleva su proceso a hacer todo ese trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualizar el catálogo interno con update y luego actualizar las dependencias de los archivos y de los programas con upgrade. Realizando todos esos pasos, yo ya puedo instalar cualquier programa. Cualquier programa, no solamente el que vamos a instalar ahora, sino básicamente cualquier programa que quieran instalar. En internet hay una lista larga de programas que pueden instalar de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a instalar la librería MPI, Chameleon MPI, que es una de las más usadas en el mundo. Entonces vamos a instalar desde cero nuestro clúster MPI con las librerías MPI. ¿Cómo se hace? En realidad, cómo se hace es muy fácil. Simplemente tienen que escribir apt-get install. Siempre se usa apt-get install cuando vamos a instalar programas o paquetes. Sudo apt-get install mpch2. Entonces escriben esto en una Raspberry Pi de la versión 2.0 y va a hacer el proceso de instalación. Sudo apt-get install mpch2 y se va a buscar en el servidor de la gente que mantiene el catálogo del sistema operativo y los programas en la internet y va a instalar esos paquetes. Como se dan cuenta, también usa sudo porque para que pueda ejecutar apt-get install tiene que ejecutarlo con privilegios de superusuario. Entonces escriban sudo apt-get install y este es el paquete que vamos a instalar: mpch2 Chameleon cluster 2. Entonces sería la versión 2 de ese paquete. Yo traté de instalar esto en otra versión de este era para la Raspberry. Les voy a mostrar. También pueden ejecutarlo así: sudo apt-get install mpich. Si ustedes, por ejemplo, quieren instalar en otro sistema operativo y no existe esos paquetes no existen, no están en los servidores, la forma más normal de lo que lo van a encontrar es mpich, que es MPI Chameleon. Son dos formas que tienen de instalar. Entonces, dependiendo de cuál, son dos versiones diferentes pero hacen la misma cosa y los dos son Chameleon. Solamente que ahí probé esto ayer probé si me funcionaba esto en una imagen en la computadora. Probé si me funcionaba esto en una versión de Linux que se llama Parrot. Así se llama la distribución del Linux, Parrot. Parrot significa cotorra o loro. Traté de instalar eso y me daba error. Y abajo me decía que no existe ese programa
y me indicaba por este programa. En cambio, en inglés dice, en cambio, puedo instalar el MPICH. Y le di eso y trató de instalar eso. Pero es un proceso que tarda un poco de tiempo. Entonces, en nuestro caso, vamos a instalar esta, ya que esa es la que vamos a aprender. Pero de todas formas, pueden escribir MPICH y la instala igual en cualquier sistema operativo Linux. De todas formas, pueden buscar en internet Chameleon Linux, cómo instalar, y les va a salir los nombres de los programas que actualmente están. Puede ser que sea MPICH3, MPICH1, MPICH o MPCH. Pero en este caso vamos a instalar este MPCH2. Eso es solamente para que puedan entender que existen varias versiones de Chameleon y dependiendo de qué está instalado en cada distribución de Linux. Una distribución de Linux puede ser CentOS, otra puede ser Debian, otra puede ser Ubuntu y cualquiera de las que naturalmente se puede bajar, que son unos cuantos bastante grandes. Fedora, por ejemplo, es otra distribución de Linux. Bueno, entonces ejecutamos sudo apt-get install mpch2 y le damos enter y va a arrancar el proceso de instalación. Vamos a ver en el porcentaje que empieza en 0 hasta 100%, hasta que se instale todos los programas con sus dependencias y el mismo sistema operativo acomoda todo solo, acomoda todos los programas que están instalados. Inclusive hace las referencias para que desde cualquier directorio acomodas las variables de entorno para que desde cualquier directorio yo pueda ejecutar ese comando para el cluster. La misma cosa que si tienen un programa instalado en Windows, el programa de instalación acomoda las variables de entorno para que ustedes puedan ejecutar desde cualquier directorio cualquier programa. Eso es inherente a cualquier sistema operativo. Todos tienen variables de entorno, ya sea que vean o no. Inclusive el Windows tiene dentro del Windows las variables de entorno que dicen dónde están instalados el programa .exe de cada programa que nosotros vamos a ejecutar. Es que eso se instala en cualquier directorio que nosotros le digamos o los que vienen por defecto. Entonces, eso tienen que estar apuntadas por las variables de entorno que dice, por ejemplo, está en C barra directorio tanto barra directorio tanto. .exe, el programa ejecutable. Entonces siempre están apuntadas con las variables de entorno, ya sea que lo vean en Windows o no. Y en Linux pasa la misma cosa. Esas variables de entorno tienen que estar apuntadas. Cuando yo escribo sudo apt-get install y el nombre del paquete que voy a instalar, no me tengo que preocupar por esa variable de entorno porque el mismo proceso lo va a colocar para que una vez instalado en algún directorio que tiene por defecto instalarse, él automáticamente va a apuntar sus variables de entorno. Entonces eso pasa. Se verifican las dependencias de archivos y librerías y se siguen los pasos adicionales que se solicitan. Eso es lo que pasa. Dejo un ratito esta acá y luego quito. Se verifican las dependencias de archivos y librerías y se siguen los pasos adicionales si los solicita. Ahí lo muevo para que puedan leer. Y luego, ya que instalamos, ahí ya instalamos todo nuestro clúster en Linux. Se dan cuenta que es fácil que instalar. Con 3 comandos que ejecutamos, ya instalamos todo nuestro sistema, nuestro programa de clúster. Solamente son estos 3 comandos los que usamos: sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade
y el sudo apt-get install y el nombre del paquete, en este caso es mpch2. En 3 pasos ya instalamos nuestro clúster. ¿Ven qué sencillo que es de esta forma instalarlo? Bueno, entonces vamos a empezar a probar lo que ya instalamos. Y para comprobar podemos hacer estas 3 cosas que nos dice aquí. Uno es asignar un número IP y ejecutar el comando mpi exec. O sea que vamos a asignar la IP de nuestra Raspberry Pi o nuestra IP de nuestra computadora y vamos a ejecutar este comando mpi exec y él nos tiene que responder algo, afirmativamente por supuesto. Si no responde negativamente, no se instaló bien el paquete. Otra cosa que podemos asignar es una lista de IPs a partir de un archivo. Es decir que yo puedo colocar en un archivo txt, puedo escribir por ejemplo 192.168.1.1, le doy enter y ahí le asigno otras IP, 192.168.1.2, enter. 190, y así sucesivamente una lista de IPs puedo colocar en un archivo txt. O puedo asignar directamente la de mi computadora y probar. O puedo asignar otras IPs que son la de mi computadora y otra. O la de mi Raspberry y otras Raspberry que tengo para probar. Luego, para compilar un programa y ejecutarlo en 2 o más Raspberry, voy a hacer el proceso que hicimos en la clase pasada. Con el comando mpi para compilar y el mpi para ejecutar, que es el exec. Entonces puedo hacerlo de esa forma, que es parecido a la clase pasada que se mostró. Entonces podemos crear un archivo txt que se llama pfile. Entonces crea un archivo pfile que contiene las IPs de los que participan en esta red. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 Raspberry Pi con 2 números IP distintos, o tenemos varias computadoras, también se pueden conectar a la red. Entonces vamos a crear el archivo. Para crear el archivo se escribe la palabra nano, que es un editor de texto, y el nombre del archivo que yo quiero crear, en este caso pi file. Así yo le voy a llamar, le pueden llamar de cualquier nombre. Por defecto, que es Raspberry Pi, es pi file, para que identifique que es un archivo creado en Raspberry Pi. Entonces nano es un editor de texto y escribe nano y el nombre del archivo, y él les va a abrir el editor para que puedan escribir las cosas ahí dentro. Y que van a escribir dentro de eso, van a escribir esto: 192.168.24.209, le dan intro y luego escriben 192.168.24.210 intro. Ahí terminamos. Si tenemos más Raspberry Pi en nuestro cluster, en este caso solamente tenemos 2 Raspberry Pi, pero pueden haber más, y vamos a colocar su número de IP. Cada Raspberry Pi, como una computadora, tiene asignado su número de IP. Bueno, entonces escribimos con sudo también, porque es un comando que necesita privilegio de administrador para ejecutarse. Este nano necesita que sea también ejecutado con sudo, porque si no les va a dar error también. Entonces escriben sudo nano pfile, escriben los números IP, y para grabar pulsen la tecla control más O y les va a salir un pequeño menú preguntando si quieren grabar o no, y escriben I para salir, le dan en enter, luego escriben, y para salir escriban control X. Entonces para grabar es control más la tecla O, le dan enter, graba el archivo y se guardó este archivo que está aquí con el nombre pfile.
Y para salir del editor de texto, entonces escriban control X y sale del editor de texto y se queda en línea de comandos otra vez para que ustedes puedan cargar más o hacer otras tareas. Entonces, lo que en este paso hicimos es crear un archivo llamado pfile que tiene números IPs, porque podíamos asignar nuestro número IP en una computadora o podemos asignar una lista de IP. Eso es esto. Si yo no sé cuál es mi IP asignada a la computadora, si yo no sé cuál es mi número IP asignado a la computadora, entonces tengo que escribir este comando que se llama IP addr show et0. Significa IP address, show, mostrar, y Ethernet 0 significa la primera tarjeta de video, digo, la primera tarjeta de red. Entonces nos va a mostrar la IP de esa tarjeta, asignada a esa tarjeta. Entonces, con el comando ipaddr show et0 nos va a averiguar cuál es la IP. ¿Eso para qué? Para que yo pueda colocar en mi lista de... para que yo pueda colocar en mi lista de pfile las IPs que corresponden a cada Raspberry Pi o a cada computadora, si esto se ejecuta en una computadora. Entonces, en Linux, escribir ipaddr show ethernet 0 nos permite ver la IP de esa computadora. Y acá dice: conviene que configure y cambie el nombre de su máquina. Por defecto, como es una Raspberry Pi, cuando ustedes compran de fábrica, el hostname, el nombre de la máquina, se llama Raspberry Pi. Pero por ejemplo, ustedes le pueden cambiar eso y llamarle con otro nombre, por ejemplo servidor 1 o nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo master, nodo esclavo. Pueden asignarle diferentes nombres a eso. Si quieren cambiar eso, van a tener que escribir la palabra sudo nano, ya saben que es un editor de texto, y el archivo hostname es lo que se va a editar. Dentro de ese archivo hostname, por defecto está la palabra Raspberry Pi, pero eso está dentro del directorio etc. Entonces escriban sudo nano barra etc. Ahí en ese directorio está el archivo que se llama hostname, y al escribir sudo nano barra etc barra hostname le dan intro, entra al editor de texto y les aparece la palabra Raspberry Pi, y borran todo eso y le escriben por ejemplo nodo 1 y le dan control O para grabar y control X para salir. Entonces aquí dice: por defecto tiene la palabra Raspberry, y depende si quiere cambiar o no. Puede dejar ese nombre, pero para distinguir un nodo de otro es mejor que le cambien el nombre. Entonces escriben sudo nano barra etc hostname, está la palabra Raspberry, cambian esa palabra por nodo 1. Y para la otra Raspberry Pi, escriban de vuelta sudo nano barra etc hostname, enter, y va a aparecer la palabra Raspberry Pi y cambian nodo 2. Y así sucesivamente de acuerdo a cuántas Raspberry Pi están conectadas a la red, o cuántas computadoras, porque este comando es también la misma cosa para computadoras. Bueno, entonces yo ya tengo mi IP, ya cargué en un archivo que se llama pfile eso. También cambié cómo se llama mi máquina, mi hostname. Ahora le puse nodo 1, nodo 2. Y luego dice: puede cambiar inclusive el IP asociado a su alias. Si cambio el de por defecto en el Raspberry Pi, inclusive yo puedo cambiar la IP asociada. En este caso, mi computadora o mi Raspberry Pi se llama Raspberry Pi y tiene
como ven acá, el número de IP 192.168.24.209. Yo inclusive puedo cambiar eso, mi IP, y eso está en el directorio host, y en el directorio host está van a encontrar esto que está acá escrito, y lo que yo puedo hacer es cambiar la IP asociada a ese. Entonces puedo cambiar la IP asociado a su alias, que es este que está acá, y por defecto se llama Raspberry Pi. Y como lo hago eso, sudo /etc, ese es el directorio, y los archivos se llama host, el archivo de texto se llama host. Entonces escribo esto, le doy intro, me aparece esto, y puedo cambiar, como ven acá esta flecha, la IP de este. Eso si quieren cambiar las IP asociadas a eso. Bueno, ahora ¿cómo probamos si funcionó o no funcionó lo que nosotros instalamos? Porque nosotros instalamos unos paquetes. Dice probando si instalaron correctamente los paquetes. Lo que instalamos es un clúster, el Chameleon, y cómo vamos a probar si eso funciona. Para probar vamos a escribir una de las formas para probar, vamos a escribir mpi exec, porque ya se instaló este programa, mpi exec. Este no existía antes y ahora ya existe. mpi exec -host y el número de la IP que tengo asociada. Si se dan cuenta, en el paso anterior, 192.168.24.209, me voy aquí, es este 192.168.24.209, es el número de IP de mi computadora. Entonces lo que tengo que hacer es escribir mpi exec -host, el número de mi computadora, y escribir la palabra hostname, y le doy intro, y él me va a decir que funciona eso, no me va a dar error. Si me da error esto, entonces se instaló mal el paquete. Esa es la forma de comprobar si se instaló bien el paquete. Escribir mpi exec -host, la IP asociada y la palabra hostname. O bien si tienen y si quieren probar toda la red, ¿se acuerdan que en pfile ustedes escribieron una lista larga de IPs que son todos los nodos que están en la red? También pueden escribir mpi exec -hostfile -hostfile, el nombre del archivo que yo creé, que se llama pfile, con la lista de las IPs y la palabra hostname, y también me tiene que funcionar. Si yo no quiero hacer este archivo pfile, también puedo poner acá una coma y escribir aquí otra IP, y luego poner una coma y escribir otra IP, así. Pero eso es medio tedioso, entonces nos conviene nomás crear acá un archivo que contiene todos los nodos con sus IPs. Entonces tienen estas dos formas para probar. Entonces, para probar si se instalaron bien los paquetes, esta es la forma de probar, ya sea mpi exec -hostfile, pfile o cualquier nombre de archivo que le dieran, donde tiene la lista de IPs y la palabra hostname. O bien, como dice ahí, mpi exec -host y el listado, ya sea de una sola IP o de todas las IPs que ustedes tienen instalado en su red, y la palabra hostname. Si no les da ningún error, ok, está bien instalado todos los paquetes. El paso siguiente, ya que tenemos funcionando ya nuestro clúster, ya está funcionando nuestro clúster, el otro es escribir un programa en lenguaje C que utiliza MPI, que es para pasos de mensaje, que les voy a explicar en la clase que viene qué significan los MPI. Y es un programa en lenguaje C para que pueda funcionar en un clúster. Yo les puse acá dos direcciones donde encontré dos programas. Este se llama Hello World y este también se llama Hello World, que son programas que se puede bajar con el navegador para probar el clúster.
o bien em, o bien escribir a mano un pequeño programita de 10 líneas más aproximadamente de código en lenguaje C para MPI. Depende de lo que uno quiere. Para ser más rápido puede bajar de estas direcciones o crear uno nuevo. O bien copiar del ejemplo que yo le mostré la semana pasada en el video, que ejecutaba un archivo en lenguaje C que es MPI. Entonces tienen esas opciones. Pero lo importante es bajar un archivo en lenguaje C que funcione con MPI, que funcione con esa librería. Entonces, o escriben un ejemplo imprimen un ejemplo y transcriben eso, no hay problema. Pero necesitamos un programa que se llama Hello en MPI o Hello World, lo que sea, que esté escrito en lenguaje C y que tenga el formato que se usa para MPI. Entonces bajan esos archivos y evidentemente ¿qué tenemos que hacer con esos archivos? Tenemos que compilarlo. Bueno, para compilarlo no se usa el compilador normal, sino que ya saben, se usa un compilador que viene con el paquete MPI y ese es el que ven aquí. Entonces, ¿cómo vamos a compilar ese programa que yo bajé o escribí? Voy a compilarlo mediante MPI CC. MPI CC -G -O, el nombre de mi archivo binario ejecutable, como quiero que se llame el archivo que se va a hacer ejecutable, espacio el programa fuente. Entonces es MPI CC -G -O, el nombre de mi ejecutable, espacio hello-mpi.c o cualquier nombre del archivo .c. Le doy intro y él se va a compilar. Bueno, entonces en este caso le podemos llamar al ejecutable o la MPI o como ustedes quieran llamarle al MPI. Sería MPI CC -G -O la MPI espacio hello y en guión bajo mpi.c. Y ahí le dan intro y se va a compilar ese programa .c. Y nuestro programa compilado se va a llamar hola-mpi. Así como que necesitan un compilador especial para que se compile ese programa especial que se hizo en lenguaje C para MPI, también necesitan un programa especial para que se ejecute como cluster. Porque si ustedes escriben hola-mpi y le dan intro, no les va a funcionar les va a dar, de hecho le va a dar un mensaje de error luego, que eso no se ejecuta de esa forma. ¿Por qué? Porque se compiló de una forma especial para que se ejecute como cluster y no solo se ejecuta en una computadora, porque los programas que nosotros generamos con el compilador CC, ustedes pueden escribir CC y la misma cosa que esto y les va a compilar un programa, pero les va a compilar para que se ejecute solo en esa computadora. Lo que ustedes necesitan es que se ejecute en varias computadoras ese programa, porque para eso es un clúster, para que se ejecute en varias computadoras. Entonces, por eso es que necesitamos un compilador especial que se llama MPI CC y va a compilar eso. Pero también yo necesito un programa especial para ejecutar eso. Entonces en este caso ya vemos cómo se compila eso. Y para ejecutar ese programa se usa este comando que ya probamos. MPI exec, que significa MPI exec sería ejecutar. Entonces vamos a ejecutar MPI exec, la IP de nuestra computadora y el nombre del archivo que vamos a ejecutar en ese proceso. Entonces dice, listo, acaba de generar un programa que se ejecuta en paralelo en varias Raspberry Pi o en varias computadoras. Intenten ejecutar normalmente el programa y les indicará que es imposible. Para ello debe
utilizar MPI exec indicado anteriormente. Entonces, para ejecutar un programa que está preparado para que funcione en paralelo, vamos a anteponer la palabra MPI exec al nombre del programa que nosotros creamos, que se llama hola MPI. Y me van a preguntar de dónde apareció este MPI exec y MPI cc. Bueno, esto apareció cuando ustedes instalaron el sudo apt get install mpch. Ya se instaló, se cargó estos programas que son el MPI exec y el compilador MPI cc. Entonces esos fueron ya instalados durante el proceso. Entonces ya saben de dónde vienen esos programas que no estaban instalados y todas las librerías que se usan para que se pueda ejecutar en forma paralela con el protocolo MPI. Entonces ahora vamos a ejecutar MPI exec, y para ejecutar MPI exec vamos a escribir de esta forma: MPI exec -host, la IP de la máquina que va a ejecutar, después espacio -n1 hola MPI. Entonces de esta forma voy a colocar MPI exec -host, el listado de las IPs que se van a ejecutar, -n, en este caso es 1 hola MPI. Lo que hace esto es ejecutar en un solo nodo. MPI exec le dan host, y como le dan una sola IP, entonces evidentemente se va a ejecutar en una sola computadora. Y esa n ya saben que es de los nodos. ¿Y cuántos nodos va a tener si solo se coloca acá una IP? Entonces si se coloca una sola IP va a ser un solo nodo. ¿Y cuál es el programa que se va a ejecutar? Hola MPI. Dice: el ejemplo ejecuta en el host indicado 1 nodo, que es el nodo 1 de ejecución, el programa hola MPI, que se ejecuta en paralelo. Como nodo para este caso es 1, se ejecutará solo en una Raspberry o en una computadora, en una solo. También puede usar la definición de -hostfile pfile, que es el archivo que creamos nosotros con los nombres de IP que tienen todos los nodos, para el caso de ejecutar varios nodos a la vez, donde allí están todas las IPs de las máquinas que vamos a usar en paralelo. Si n espacio 2, entonces ejecutaremos 2 Raspberries. Significa que vamos a ejecutar en 2 nodos, así sucesivamente. Pero antes debemos clonar la imagen de la Raspberry que hicimos en esta etapa, o hacer los mismos pasos indicados. Luego uno de ellos funcionará como master y los otros como esclavos. En el master se ejecutará el comando MPI exec, y también se agregan las IP con el archivo pfile. Bueno, entonces tenemos que hacer el mismo proceso de instalar en cada nodo. Tenemos que instalar el camaleón cluster. Entonces todos esos pasos que seguimos tenemos que hacerlo para todos los nodos. Es medio tedioso es el proceso. Tenemos que hacer todo ese proceso de instalación. Sudo apt get upgrade, sudo apt get update, y el sudo apt install, y el nombre del paquete mpch2 era nuestro paquete que instalamos. Ese proceso tengo que hacer en todos los nodos y todas las computadoras. Y en el que vamos a usar como master, crear el archivo pfile que contiene las IPs de todos los nodos. Una vez que hagamos eso, yo me voy de vuelta a mi master y escribo MPI exec. Bueno, evidentemente yo tenía que haber compilado también mi programa que se llama hola MPI,
pero vamos a suponer que ya tengo compilado. Entonces escribo mpi exec menos hostfile pfile y le doy menos n y acá la cantidad de nodos que voy a ejecutar, en este caso 2, y después el nombre del paquete del programa que voy a ejecutar. Entonces escriban esto y el programa se va a ejecutar en 2 nodos. Entonces aquí ya tenemos nuestra Raspberry funcionando para 2 clústeres. O sea, tenemos nuestro clúster con 2 Raspberry Pi o con 2 computadoras funcionando correctamente. Entonces aquí ya probamos y funciona todo espectacular. Básicamente nuestro trabajo aquí ya terminó. Acá ya estamos funcionando con 2 clústeres y ya probé lo que tenía que probar. Pero cuando ejecuto eso en la computadora, de repente me pide la autentificación de uno de los cuando yo estoy ejecutando esto en el máster, me pide que yo me loguee con la clave del esclavo. Entonces dice, vamos a crear una copia de autentificación para permitir a los esclavos que confíen en el máster, para que el máster pueda acceder de forma segura a su Raspberry Pi amiga. Es una solución de compromiso. Entonces, como yo estoy accediendo desde el máster a cada uno de los esclavos, por defecto los esclavos no confían en el máster, le ven como una computadora o como una amenaza. Entonces le va a pedir clave cuando se está ejecutando ese mpi exec, les va a pedir clave. ¿Y qué se hace entonces? Se escribe un comando que vemos ahora. Entonces en el máster vamos a ingresar que es que va a ser nuestra IP, y vamos a ejecutar este comando ssh keygen -b 4096 -t rsa y crea una copia de la clave, y esa clave que se creó vamos a copiar en esta clave que se creó y que es la copia del máster. Vamos a copiar en los esclavos. Entonces en este caso, si yo tengo uno solo, es ssh-medio copy id pi 192.168, le pongo la IP acá. Este es el usuario, en este caso el usuario es pi, puede ser root o puede ser el nombre de ustedes, como ustedes hayan instalado esa computadora, el nombre del usuario y su IP, y le dan enter y se copia esta clave que se genera aquí. Bueno, y después ya no les pide más, ahí ya no les va a pedir más que ingresen la clave del esclavo. Entonces el esclavo confía en el máster porque el máster le prestó su clave de acceso. Más o menos funciona así. Allí luego le pedirá la clave del esclavo y configurará, luego volverá a probar SSH y listo, salga SSH y ejecute el comando mpi exec indicado anteriormente. Ya no le pedirá la clave de acceso. Entonces ya no le va a pedir la clave de acceso al escribir estos dos comandos. Bueno, y básicamente ahí termina cómo instalar una instalación de un clúster a través de los comandos sudo apt-get install. Esa es una manera de instalar. Hay otras maneras de instalar, y en este caso vamos a simular que estamos en Ubuntu y tenemos, si estamos en Ubuntu, tenemos que instalar estos paquetes que están acá. Entonces ahí se van a instalar cuando yo le hago sudo apt-get install y voy a instalar estos paquetes que figuran acá para hacerlo en Ubuntu o en Debian. Esto ya es para una computadora. Entonces voy a hacer OpenMPI bin y es el programa de ejecución de los códigos paralelos que tiene MPI run.
que sería el MPI exec, y instalan OpenMPI Common Lib, que es la librería 1.3 en este caso. Eso va a depender de cuál es la librería en sí que puedo instalar, porque puedo instalar otras versiones más nuevas o más viejas. Entonces voy a instalar esta librería OpenMPI bin, voy a instalar estos paquetes SSH para que yo pueda comunicarme entre el servidor y los esclavos. Entonces tengo el OpenSSH server, que me sirve para hacer que se va a instalar en el servidor, sería mi master, y este OpenSSH-client se va a instalar en mis esclavos, en todos los esclavos. Y luego estas librerías de lib OpenMPI DBG para generar o depurar algún programa escrito en lenguaje C, para que yo pueda verificar si yo tuve algún error. Puedo instalar esta librería. Y la librería OpenMPI dev, donde está el compilador en sí, y el MPI exec. Básicamente eso están acá en esta librería, y son todas las cosas que se va a instalar. Y el proceso es muy parecido al que vimos, es este que está acá. Entonces la forma más rápida de instalar es de esta forma. En este caso es instalar, nosotros instalamos uno que es el Chameleon. Este no es el Chameleon, sino este es el OpenMPI. Que puedan diferenciar eso, son dos clústeres que hacen la misma cosa, pero son dos programas diferentes. Uno es el Chameleon y este es el OpenMPI. Entonces, para instalar el programa del OpenMPI, voy a escribir sudo apt-get install. Ustedes ya conocen, evidentemente ya saben que tienen que tener el upgrade y el update para ejecutar bien este sudo apt-get install, y luego los nombres de los paquetes que van a instalar. Para instalar esto pueden escribir sudo apt-get install OpenMPI bin enter, sudo apt-get install OpenSSH client enter. Pero para no repetir varias veces sudo apt-get install, sudo apt-get install, sudo apt-get install, entonces escriben en una sola línea con un espacio. Entonces ya saben que se va a instalar este, que se va a instalar este, que se va a instalar este, que se va a instalar este y que se va a instalar este. Entonces escriban todo eso y ya se va a instalar, y ya tienen su clúster OpenMPI. Nada más y nada menos que así de sencillo. Y dice, este sistema como Ubuntu, el gestor de paquetes se encargará de resolver las dependencias de los paquetes seleccionados, evitando su reinstalación e instalación. Si fuera necesario, un compilador de C y C++, además las dependencias de paquetes antes mencionados. Aquí la forma más fácil de instalar estos paquetes, igualito a como instalamos en la Raspberry Pi, solamente que el otro es Chameleon y este es OpenMPI. Bueno, la forma más difícil es instalarlo de esta forma. Es bajar los paquetes de internet que viene comprimido con .tar. Sería como una especie de RAR, WinRAR. Viene comprimido eso. Bueno, yo puedo bajar mediante un navegador. Me voy y busco el paquete. En este caso el paquete está en esta dirección http openmpi mpi.org/software o mpi, y en esta dirección van a encontrar los paquetes que pueden bajar. Bajan uno de ellos, que puede ser cualquier versión, y luego tienen que descomprimir eso, y se descomprime en un directorio, y ese que se descomprime en un directorio tengo que compilar, porque lo que se baja son archivos de lenguaje C, así en los programas fuentes lenguaje C, y tengo que compilarlos. Eso es lo que pasa. Dice, es necesario tener instalado un compilador C/C++ antes de realizar la instalación de OpenMPI. ¿Por qué?
porque van a compilar. Por eso les digo que es la forma más difícil de hacer. Es necesario tener la herramienta make que viene con los compiladores, porque se ejecuta make y el nombre del programa que van a compilar y va a iniciar el proceso de compilación. Entonces van a ver acá todo el proceso que les estuve diciendo. Podemos descargar la versión tar.gz o tarbz2, o en los casos de los Debian van a bajarlo como RPM, que es un gestor parecido al que ya vimos nosotros, que es automático los RPM. Si su sistema soporta RPM, es altamente recomendable y descargue este paquete. En el caso de instalación es ejecutar el paquete mencionado, no será necesario realizar ninguno de los siguientes pasos. Básicamente el paquete RPM es como si fuera que están en Windows, le dan siguiente, 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 siguiente y se instala solo. Este RPM es para el tema de los Red Hat, CentOS y compañía, que son los que vienen con este sistema de instalación automática. Los pasos que tenemos que seguir es lo que ya les dije. Bajamos este archivo que está comprimido, luego lo descomprimimos. Entonces descomprimimos acá, escribimos cd, el nombre del directorio, y entramos dentro de ese directorio. Y ahí tenemos que tener superusuario para poder ejecutar eso. Cargamos las variables de entorno. Como acá la variable de entorno yo tengo que escribirlos en qué directorio está. En este caso va a estar home barra user o lo que sea. Entonces tengo que configurar el archivo de entorno y escribo el make nombre de archivo y se va a ejecutar el proceso de compilación. Entonces esto va a tardar, esto puede tardar o poco tiempo o largo. Por ejemplo, en los Linux antiguos cualquier programa que venía se compilaba de esta forma. Ahora nomás que tienen toda esa facilidad de poder bajar directamente de los servidores, por ejemplo como hacemos con sudo apt-get install, y instalamos, que ya vienen ya preconfigurados y ya viene precompilado. Por eso la instalación manual es el proceso más largo y esto puede tardar horas o días inclusive, dependiendo qué tan grande es el programa que pueden compilarlo. Y eso. Y luego tenemos que hacer make sudo make hal y ya vamos a tener todo el OpenMPI. Pero hay más cosas que tengamos que tener en cuenta, como por ejemplo colocar bien las rutas de las librerías y todo. Es todo un tema hacerlo de esta forma, porque todas las librerías tienen que estar referenciadas. Entonces, ¿qué problemas puede pasar? Puede pasar que ustedes no tienen alguna librería y cuando se compila el compilador va a fallar porque no tiene tal librería. Entonces esas son las dependencias de los archivos que en forma automática ustedes no se preocupan, porque el sistema operativo va a buscar esas librerías y va a bajar si es que le hace falta. En el caso de hacerlo manualmente, puedo tardar horas compilando y cuando está por terminar me dice que no encuentra tal librería o que la librería es obsoleta, por ejemplo. ¿Y qué van a hacer? Van a tener que bajar y empezar a hacer todo ese proceso. Entonces la forma más fiable es hacerlo de forma automática y no de forma manual, salvo que sea la única opción que dispongan, pero por defecto traten de evitar la instalación manual. Y ven cómo se configura todas las variables de entorno. Recién cuando se compiló todo y funcionó todo correctamente, pueden ejecutar MPI run, que es lo mismo que MPI exec, y MPI cc, que es el compilador que también tenía el otro, que es MPI cc. Entonces aquí tengo el run y exec. Con esto ya se instaló todo mi clúster.
¿Qué problemas puedo tener? Puedo tener que no ejecute el sudo apt en get upgrade y tengo problemas con algunas de las dependencias. Entonces, antes de eso, por eso pusimos en forma preliminar que tenía que hacer el sudo apt get update y el apt get upgrade. Entonces, eso debía hacer antes. Otro problema que puede haber es que cuando yo trate de compilar mi programa, como ven acá, está buscando todos los compiladores de C, G++, C++, C. Entonces, cuando ustedes tratan de compilar ese programa que ustedes están tratando de compilar en forma manual, pueden inclusive decirle que no tienen ningún compilador de lenguaje C y que tenemos que hacer, evidentemente, antes que nada bajar un compilador del lenguaje C. Se dan cuenta de lo complicado que es este proceso. Hasta los mínimos detalles se tienen que tener en cuenta. Y cuando ejecutan el MPI Run o MPI CC, les puede dar error. ¿Qué error les puede dar? Que se instaló bien. Puede ser que se instaló bien, pero no está apuntando la variable de entorno. Entonces tienen que entrar y tienen que escribir la ruta donde está el programa ejecutable. Todos esos problemas ustedes no van a tener si instalan de forma automática. Y si instalan de forma manual, hasta la dirección de las librerías y de los programas tienen que apuntar con las variables de entorno. Bueno, entonces, ¿qué da por resultado una configuración y una programación del entorno MPI? Primero, generar programas que se ejecuten en forma simultánea en varias computadoras. Proveer de capacidad de ejecución idónea para el entorno de los clústeres y proveer ejecución paralela útiles para dividir tareas en varias computadoras, ya sean cálculos matemáticos, científicos o comerciales o de gestión de datos. Todo eso es lo que se logra a través de una instalación, por ejemplo, de un clúster. Y hasta aquí la clase de hoy y nos vemos la semana que viene, pero les pido a la gente que todavía no ha realizado su trabajo práctico que lo haga. Yo veo que esta tarde creo que 10 personas, 11 personas ya hicieron su trabajo práctico. Felicidades ya, porque ya se ganan los puntajes para de los 10 puntos. Y espero que las 4 o 3 personas que quedan también puedan llegar a terminar para que no les afecte en los puntajes para la final. De hecho, tengan en cuenta que tienen desde ahora en más 5 puntos cada semana en juego y es necesario que completen esos trabajos prácticos para que en el examen final puedan rendir con 30 puntos. ¿Se acuerdan que antes se rendía sobre 50 al final? Ahora van a rendir sobre 30 y esos 20 puntos van a ser trabajos prácticos que quedan a partir desde la segunda parcial hasta el examen final o los que quieran rendir recuperatoria. Afortunadamente los puntajes de las parciales estaban bastante bien, por lo que no van a requerir recuperatorio en esta materia. Entonces lo que les pido es que hagan sus trabajos prácticos para que puedan seguir acumulando puntajes y luego le tengan la final y ya puedan estar más tranquilos a la hora de tomar su examen final, porque ya va a ser más fácil para su examen final. Y esa es la recomendación que les doy, que hagan sus trabajos prácticos y especialmente la que vale 10 puntos ahora, que les va a restar bastante si no hacen, y desearles suerte en los otros trabajos prácticos y para la final que les queda. Entonces nos vemos la próxima semana.